Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy ponemos la lupa sobre un periodo bastante convulso de la historia argentina, ¿no? Esos 20 años de 1956 a 1976. Sí, una etapa clave. Tenemos como base un análisis detallado de los ciclos económicos y, bueno, las alianzas políticas de la época que eran bien complejas. Muy complejas. La misión, digamos, es intentar desentrañar por qué fue una etapa de tanta inestabilidad política y económica. Exacto. Bueno, para entrar en materia, arranquemos con una idea que es central. Los famosos ciclos de stop and go. Pensemos, para que se entienda fácil. En la economía como un auto, a veces acelera con ganas, ¿no? Esa es la fase go. Crece un poquito, mejoran los salarios, hay más consumo. Se siente un alivio momentáneo. Eso. Pero de golpe pisa el freno, fuerte. Y esa es la fase stop. Vienen los ajustes, las devaluaciones, los salarios que se congelan, todo para intentar controlar problemas urgentes, sobre todo la falta de dólares. Ese frenar y acelerar constante, como decís, marcó totalmente la economía argentina de esos años. Fue un patrón recurrente. Tal cual. Y es crucial entender que ese vaivén económico no pasaba en el vacío, ¿eh? Ocurría en un contexto político, súper complejo. Claro. Estamos hablando de 20 años con golpes de Estado, gobiernos militares, democracias muy débiles, una tensión social que se sentía en el aire. Entender cómo jugaban juntas la economía y la política es fundamental. Totalmente. Y uno de los problemas que siempre aparece, un problema crónico, es la llamada restricción externa. La falta de dólares. Exacto. Dicho fácil, a Argentina le faltaban dólares seguido. Y los necesitaba sí o sí para importar cosas clave para la industria. Máquinas, repuestos, tecnología. Y esa necesidad de divisas, fíjate, se puso peor todavía durante el gobierno de Frondizi, entre el 58 y el 62. Con el desarrollismo. Justamente, con su apuesta fuerte por el desarrollismo. La idea era industrializar el país rápido, ¿no? Atrayendo inversión extranjera en sectores como el automotriz, el petroquímico, el acero. El objetivo sonaba bien, diversificar la economía, no depender solo del campo. Claro, el objetivo era bueno, pero se generó una paradoja, una contradicción bastante fuerte. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Dónde estuvo la tensión ahí? La paradoja fue que, para fabricar esos autos o esos productos químicos nuevos, se necesitaban importar más componentes y más tecnología que no se hacían acá. Ah, claro. Como armar un auto acá, pero trayendo el motor y la caja de cambios de afuera. Exactamente, esa es la imagen. Entonces, la industrialización, que buscaba menos dependencia, en el corto plazo, aumentaba la necesidad de dólares. Necesitabas más dólares que antes. Entendido. O sea, el motor de la industria necesitaba un combustible, los dólares, que venía principalmente de un solo lugar. Del campo, sí, de las exportaciones de la pampa húmeda, granos y carne. Era una dependencia estructural muy marcada. Y acá es donde la cosa se pone interesante, con las alianzas políticas que menciona el análisis. Acá es donde se pone muy interesante. Porque si uno lo mira solo desde la economía, parecería lógico, ¿no?, que los grandes jugadores se aliaran. ¿Quiénes serían? Por un lado, los industriales urbanos más fuertes, la gran burguesía urbana, muchos ligados a capital extranjero. Y por otro, los grandes dueños de campos, los productores agropecuarios de la pampa, la burguesía pampeana. Claro, ambos necesitaban dólares, unos para importar, los otros porque era su ganancia directa. Exacto. Si subían los precios del agro o si había una devaluación que les daba más pesos por sus dólares. En teoría, los dos ganaban. Parecía una alianza cantada. Una alianza natural, como dice el texto. Pero insistís en que no terminó de funcionar, no se consolidó. ¿Por qué? ¿Qué lo impedía? El gran problema, el cortocircuito, era el impacto social que tenían las medidas que beneficiaban al campo. Ajá. Y a el precio de la carne o del trigo para exportar, ¡pum!, subía también para la gente en las ciudades. Claro, el pan, la leche, la carne se volvían más caros para todos. El costo de vida. Exactamente. Entonces, cada vez que se intentaba tirar un centro al campo, por ejemplo, con una devaluación, el costo lo pagaban sobre todo los trabajadores urbanos. El salario real se caía, alcanzaba para menos. Tal cual.
Y esa tensión social constante, ese efecto en el bolsillo de la gente, fue lo que impidió que esa alianza evidente entre las élites se hiciera fuerte y duradera. Qué complejo. Y frente a esa tensión, ¿qué pasó? ¿Surgió algo más? Sí, claro. Como respuesta, digamos, se fue armando otra coalición, con intereses muy distintos. El análisis la llama la alianza defensiva. Defensiva. ¿Quiénes estaban ahí? Mira, por un lado, los sindicatos obreros, muy fuertes, la CGT, representando a los trabajadores industriales, pero también a sectores medios con sueldo fijo. Y por otro lado, un sector de los empresarios. Empresarios también. Sí, pero los más chicos y medianos, los de la industria y el comercio orientados al mercado interno, estaban agrupados en la CGE, la Confederación General Económica. Una alianza llamativa, ¿no? Obreros y pymes. ¿Qué defendían juntos? ¿Contra qué? Defendían básicamente el mercado interno y el poder de compra de la gente. No querían que los salarios perdieran valor ni que el consumo se frenara porque la comida estaba carísima. Se oponían a esas medidas pro exportación que encarecían todo. Exacto. La dinámica era casi un libreto, ¿viste? El gobierno subía el precio de la carne o devaluaba para ayudar al agro. Y los sindicatos salían con huelgas y protestas. Tal cual, porque el sueldo no alcanzaba. Y la CGE, estos empresarios más chicos, muchas veces apoyaban, o al menos no se oponían. ¿Por qué? Y si la gente gasta todo en comida, no compra ropa, ni muebles, ni nada. Exacto. Sus negocios también se resentían. Dependían de que hubiera consumo más allá de lo básico. Impresionante cómo se cruzaban los intereses. Y en medio de todo este lío, de esta pulseada, ¿qué hacían los grandes industriales? La gran burguesía urbana, los de los autos, las químicas. ¿Dónde se paraban? Bueno, su comportamiento es descrito como pendular, cambiante, muy atado al ciclo económico, al stop and go. No tenían una posición fija. No, oscilaban. A ver, durante las crisis, en la fase stop, cuando faltaban dólares y la cosa se ponía fea... Ahí sí se acercaban al campo, imagino. Necesitaban las divisas. Correcto. En esos momentos de crisis externa, apoyaban a la burguesía pampeana. Apoyaban las medidas de ajuste, devaluación, tratar de frenar los salarios. Su prioridad era asegurar los dólares para poder importar sus insumos. Sin eso, no producían. Tiene lógica. Pero, ¿y cuándo la economía mejoraba un poco? ¿En la fase Go, cuando había más aire y el consumo repuntaba? Ahí cambiaban, giraban, se distanciaban del tampo y se acercaban, tácticamente al menos, a la alianza defensiva, o por lo menos a la idea de reactivar el mercado interno. ¿Para vender sus propios productos? Claro, para vender sus autos, sus heladeras, todo lo que fabricaban. Necesitaban que la gente tuviera plata en el bolsillo para comprar. Así que, digamos, jugaban según les convenía en cada momento del ciclo. Esa pendulación, como la llaman, impedía formar un bloque de poder estable, ¿no? Totalmente. Hacía casi imposible tener un rumbo económico claro y sostenido en el tiempo. Bueno, repasando. Economía inestable, alianzas de poderosos que no cuajan por el conflicto social, una alianza defensiva que reacciona, un quilombo, digamos. Un escenario de alta conflictividad. Frente a esto, el Estado intentó hacer algo, poner orden. Sí, hubo intentos importantes. El más claro fue después del golpe militar de 1966, el de Onganía. Se intentó instalar lo que se conoce como un Estado burocrático autoritario, el EVA. ¿Qué era eso? La idea era tener un gobierno fuerte, militar, técnico, no elegido por la gente, que pudiera imponer disciplina. Disciplina económica, social, desde arriba. El discurso era de modernizar el país. Y para eso, había que favorecer a los grandes grupos económicos y controlar a los sindicatos. Terminar con la inestabilidad. Un Estado fuerte para ordenar todo. Suena autoritario. Funcionó en Argentina. Se consolidó ese modelo. Bueno, ahí hay una diferencia con otros países de la región como Brasil o Chile, donde regímenes parecidos duraron más y fueron, digamos, más eficaces en reprimir. Acá en Argentina, este proyecto de EVA mostró debilidades bastante rápido. Fracasó relativamente pronto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Según este análisis, el Estado argentino estaba como roto por dentro.
permeado por las mismas peleas, las mismas tensiones entre sectores que dividían a la sociedad. ¿Cómo permeado? ¿Qué quiere decir eso? Que los distintos grupos de poder, los industriales grandes, el campo, los sindicatos, incluso distintas facciones dentro de los militares, seguían peleando por sus intereses adentro del Estado. No se armó un bloque de poder unido que dirigiera. El Estado era un campo de batalla más. Algo así. Cada sector trataba de quedarse con partes del gobierno para impulsar sus políticas, muchas veces perjudicando a los otros y sin una visión de largo plazo. Y un ejemplo de esas tensiones, incluso dentro del gobierno militar, fue el plan económico de Krieger-Bacena, en 1967. Exacto, un plan muy importante. ¿Qué hizo Krieger-Bacena? Lanzó un paquete de medidas bastante audaz. Lo central fue una devaluación muy fuerte del peso, del 40%. Pero lo interesante fue qué hizo con la ganancia extra que eso le daba a los que exportaban. ¿Se la dio toda al campo? No, ahí estuvo la jugada. En lugar de dársela toda a la burguesía pampeana, el Estado se quedó con una parte importante. Usó impuestos a la exportación, las famosas retenciones. Ah, las retenciones, una medida que siempre genera debate. ¿Y para qué usó esa plata el Estado? Tenía dos objetivos, digamos. Por un lado, financiar al propio Estado, obras públicas, modernización. Y por otro, usar parta para subsidiar el precio de la comida en las ciudades, para que la inflación no se disparara tanto. O sea, intentó equilibrar un poco. Darle algo al campo, pero contener el costo en la ciudad. Un equilibrio difícil. Y al mismo tiempo, el plan congeló los salarios por mucho tiempo y limitó fuerte la actividad de los sindicatos. Buscaba imponer disciplina laboral a la fuerza. Una jugada compleja, sí. ¿Y cómo cayó todo esto? ¿Qué consecuencias tuvo? Generó un malestar enorme, pero por todos lados. La gente del campo se sintió perjudicada, sintieron que les sacaban parte de lo que les correspondía por la devaluación. Se quejaron de las retenciones. Claro. Y por otro lado, los trabajadores y los sectores populares, urbanos, con salarios congelados y sin poder protestar libremente, acumularon mucha bronca, mucho resentimiento. Se sentía que el ajuste era injusto. Era como una olla a presión. Y si no hay válvulas de escape, como la política o los sindicatos, funcionando libremente... La presión busca por dónde salir. Y salió. Con una explosión social. Exactamente. En mayo de 1969, estallaron protestas muy grandes en varias ciudades industriales. La más famosa, la más fuerte, fue en Córdoba. El Cordobazo. El Cordobazo, un hito. Totalmente. Obreros de las automotrices, estudiantes universitarios, otros sectores, tomaron las calles. La protesta fue tan grande que superó a la policía por varios días. Fue un quiebre. Marcó un antes y un después, entonces. Sin ninguna duda. Demostró que la sociedad argentina, sobre todo los trabajadores organizados y los sectores medios, no se iban a bancar callados ese modelo autoritario. Mostró los límites de ese intento de Estado burocrático autoritario acá. Dejó en evidencia su debilidad para disciplinar. Exacto. Y fue el principio del fin para Onganía y su ministro Krieger-Bacena. La conflictividad social volvió a ser la protagonista. Bueno, hagamos un cierre, una síntesis de todo esto que es tan complejo. Vemos una economía que andaba a los tumbos, ¿no? Ciclos de stop and go que generaban mucha inestabilidad. Vimos cómo las alianzas que parecían lógicas entre los más poderosos, industria y campo, al final no funcionaban por el lío social que armaban. Y cómo, en respuesta, surgía esa otra alianza, la defensiva de sindicatos y pymes, cuidando el mercado interno. También vimos el intento de poner orden con un Estado autoritario, el EVA, pero que acá en Argentina no logró ser tan fuerte como se pretendía. Exacto, porque el propio Estado estaba dividido por las mismas peleas de la sociedad. La inestabilidad entonces no era un accidente, era como la norma del periodo. Faltaba un bloque de poder unido y un Estado capaz de liderar un proyecto a largo plazo. Y todo este ciclo de tanta conflictividad, de tanta pelea, tuvo un intento de salida política en el 73, con la vuelta de un gobierno elegido. Pero la crisis siguió incluso peor. Sí,
La crisis económica, social y política se profundizó mucho en esos años. Y el cierre final, y muy trágico, de estos 20 años llegó con el golpe de Estado del 76, que vino, justamente, a tratar de romper esas tensiones por la fuerza y cambiar todo de raíz. Si tuviéramos que resumir la idea central de todo este periodo tan complejo, podríamos decir que esas divisiones tan profundas, económicas y sociales, no solo enfrentaban a la gente entre sí, sino que también debilitaban al propio Estado. Le impedían ser un árbitro eficaz o liderar un camino de desarrollo estable. Queda entonces una reflexión final para quienes nos escuchan. Viendo estas dinámicas del pasado, alianzas que cambian, la tensión campo-industria-trabajadores, el rol del Estado que va y viene, ¿cuánto de eso, de esas viejas tensiones, de esos dilemas, puede que siga sonando hoy en los debates económicos y políticos de la Argentina actual? Quizás con otras caras, ¿no? Es una buena pregunta. Algo para seguir pensando, sin duda.